Bienvenidos a Besos de Terciopelo, donde la poesía será la única protagonista. Porque nos acaricia, besando las sensaciones, y cosquillea en la mente para despabilarla, para despertar tus límites y enfrentar tus miedos, para avivar el fuego que cada uno lleva por dentro. Mi nombre es Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Argentina, y soy la conductora y creadora de este programa llamado Besos de Terciopelo, que va a estar dedicado especialmente a la poesía y a todos los géneros literarios. ¿Qué es para mí la poesía? La poesía es la vida misma. Su voz llega desde cualquier parte del universo para tocarnos, para acariciarnos, para despertarnos, para hacernos ver la realidad, para darnos momentos placenteros, para hacer vivos los sentimientos. Poesía es todo. Cada instante de nuestra vida está pincelado con poesía. Es un beso dado bajo la lluvia. Es un abrazo entre hermanos que hace tiempo no se ven. Es la mirada cómplice entre amigos. Es ver el nacimiento de un niño. Es la ternura de los ojos de una madre. Son las lágrimas de tristeza por un ser que ha partido. Poesía, poesía. Poesía es lo que nos congrega y nos da ese hálito de vida. Nos da esperanza, nos da fuerza para continuar. Sin la poesía, nos faltaría ese toque de magia que necesitamos para seguir de pie en esta realidad tan dura. Poesía también es el grito desesperado de un derecho que fue enmudecido. Es el pedido de auxilio de alguien que lo está necesitando. Es la fuerza natural que desde las entrañas se explaya a través de las letras. Es ese secreto que estaba muy bien guardado y que se atreve a asomarse nadando en renglones de tinta. Poesía es llevar de la mano a un niño cuando recién está dando sus primeros pasos. Es levantar del suelo un pájaro herido y tratar de reanimarlo. Es la canción que despierta en madrugada, entre medio de un susurro en los oídos. Es música de violines con solo escuchar una voz. Poesía es ese arrebato en medio de la noche con el ser que amas. Es esa chispa que reaviva y que enciende todo el fuego. Eso es para mí la poesía. Demos comienzo al programa.
Hoy, en este programa número 40, vamos a continuar con la dramaturgia mexicana, que es especial porque dentro de las obras que se representan a través del tiempo y que forman parte de la tradición mexicana, están las leyendas. Y hoy le voy a traer una leyenda media escalofriante que se llama La Llorona. Como toda leyenda es popular, es anónima y representa un signo de identidad cultural y patrimonial de la Ciudad de México. Y se identificó la leyenda a través de Fray Bernardino de Sahagún, que recogió la leyenda en su obra monumental Historia General de las Cosas de Nueva España, en el año 1550. Y después tenemos una obra de teatro, El Cepo, que se representa como zarzuela y es del autor Santiago Pacheco Cruz. Las dos obras son muy interesantes, espero que les agraden, tanto como a mí. Y después, como siempre, tenemos los poetas elegidos con poemas maravillosos para que ustedes disfruten. Siempre todo lo hacemos con mucho respeto y mucho cariño para que lo pasen bien. Los dejo con el material. En los albores de nuestra cultura, aproximadamente en 2500 a.C., surgió una civilización con múltiples rostros, conformada por pueblos étnica y lingüísticamente diferentes, pero unidos por una sola visión del mundo. Estos pueblos se desarrollaron en la región comprendida hoy por parte de México y América Central, caracterizados por algunos elementos culturales comunes, como el uso del calendario, el cultivo del maíz, los sacrificios humanos y un estilo artístico con rasgos únicos. Paul Kirchhoff denomina en 1943 esta región como Mesoamérica, y las culturas que en ella surgen estuvieron cimentadas fundamentalmente sobre tres bases: el sedentarismo, la agricultura y la alfarería. Se sabe que contaban con una compleja organización económica, política y religiosa, determinada de manera importante por su cosmovisión, en donde las diferentes manifestaciones de las fuerzas de la naturaleza fueron convertidas en deidades, dando origen a una vasta y complejísima red de dioses y mitos. Los seres humanos, el maíz y el calendario permean y determinan la consolidación de la cultura y el origen del poder. Las historias narradas en edificios, estelas, murales, cerámica y códices son la transformación del conocimiento en materia, la idea en objeto. A través de la obra el artista, el tolteca para los mexicas, interpreta y materializa un mundo sobrenatural por medio de formas, volúmenes y color para producir en el espectador una experiencia mística y tender un puente entre el hombre y el cosmos. Constructores de ciudades imponentes e importantes centros ceremoniales, tenemos además conocimiento de su existencia gracias al vasto legado artístico que nos dejaron, totalmente original y en muchas ocasiones enigmático, impregnado de una compleja simbología cuya interpretación ha implicado un arduo trabajo para estudiosos e investigadores, quienes han tratado de descifrarlo, identificando cierta unidad en sus elementos formales a pesar de la gran diversidad de estilos, motivos decorativos y en los temas abordados. Un ejemplo de ello es el dualismo, el culto al maíz, la representación de animales míticos como la serpiente y el jaguar o el juego de pelota. Dentro de las ciudades existían barrios de artesanos especializados en diferentes oficios. Estos contaban con el reconocimiento de la comunidad y el patrocinio de los gobernantes. Así pues, como veremos, el arte en Mesoamérica es una expresión estética de la lucha entre fuerzas antagónicas, representadas por un vasto panteón de dioses y símbolos, cuyos rasgos se replican con asombrosa continuidad
en diversos elementos iconográficos que muestran su influencia desde los olmecas, mayas, teotihuacanos, toltecas, zapotecas, mixtecos, tarascos y mexicas. La dualidad. Uno de los rasgos más interesantes en la cultura mesoamericana es el dualismo, como principio rector del universo, expresado en los eventos más significativos de su existencia. Así, vida y muerte, creación, destrucción, día, noche, lluvia, sequía, representan la lucha entre las fuerzas antagónicas que se complementan y crean el equilibrio universal. Para los aztecas es Ometeotl, señor de la dualidad, Ometecutli en su aspecto masculino y Omecihuatl en su aspecto femenino. Ambos al mismo tiempo dan origen a los 4 Tezcatlipocas, asociados con los 4 puntos cardinales y con la creación y destrucción de 4 eras y la creación de los nuevos hombres en el quinto sol. Para los mayas, esta dualidad se personifica con los nombres de Ixchel, la que yace, e Itzamá, madre y padre de todos los dioses. La presencia de una deidad creadora, desdoblada en sus aspectos femenino y masculino, padre y madre al mismo tiempo, origen de todo cuanto existe, está presente en casi todos los mitos sobre el origen del universo y siguen aludiendo a esto, aún en el presente. Este principio está claramente representado por la greca escalonada o Xicalcoliuqui, característica de los muros de Mitla y presente prácticamente en casi toda la plástica mesoamericana. El maíz. Para estos pueblos la agricultura fue muy importante y particularmente la domesticación del maíz, que es la base de su alimentación y da fundamento a su cultura. Este es considerado sagrado y suele ser representado como eje del mundo. Del maíz emanan las fuerzas de la naturaleza transformadas en deidades, para que ellas hicieran posible la continuidad de la planta y de la vida. El origen de los pueblos mesoamericanos está vinculado con el mito del maíz. Para los mayas, el mundo fue creado por los dioses del maíz, que crearon así también a los seres humanos de su masa y les dieron alimento. En el Popol Vuh se cuenta que el maíz que se encuentra oculto en una montaña escondida en Xibalbá, nombre que los mayas daban al inframundo, es buscado por Hun Nan Ye, que quiere decir uno maíz, hasta que un rayo parte el monte y así el maíz brota al fin de las profundidades de la tierra para dar origen y sustento de los hombres. La serpiente. La figura mitológica de la serpiente emplumada aparecerá en múltiples representaciones en el arte mesoamericano y probablemente tiene sus orígenes en la cultura olmeca, Quetzalcóatl para los mixtecos y los aztecas y Cuculcán para los mayas. Es Quetzalcóatl quien toma los huesos de las generaciones anteriores que se hallaban en el Mictlán y les comunica la vida sembrándose el pene, proporcionándoles además el conocimiento. Así se convierte en creador de la cultura, la escritura, las artes, las ciencias y el calendario. El templo consagrado a Quetzalcóatl en Teotihuacán es un ejemplo de la importancia que se le da a esta deidad, en donde aparece su figura alternada con la de Tlaloc. Para los mexicas, Quetzalcóatl tiene su parte antagónica en Tezcatlipoca, señor del espejo humeante, como personificación de las fuerzas que crean el mundo y que, por el otro lado, lo destruyen. En uno de los muros de Xochicalco encontramos una representación de Quetzalcóatl que se mira en el espejo que le obsequian los demonios guiados por Tezcatlipoca y descubre así su destino humano. Se embriaga, comete incesto con su hermana y finalmente parte en una balsa de serpientes prometiendo volver. Esta profecía será aprovechada por los españoles cuando el rey Moctezuma confundió su arribo con el regreso del dios. El jaguar. La representación del jaguar como otro de los animales sagrados tiene su origen en el dragón olmeca, conformado por algunos rasgos de caimán, águila, jaguar, serpiente y humanos. La fascinación por este poderoso felino lo ha asociado con el poder. Sacerdotes y reyes se vestían con su piel como una manera de proclamar su relación mítica con el felino. Entre los olmecas el jaguar aparece en esculturas monumentales y piezas de jade de delicada factura. Los mayas llamaban al jaguar Balam, y los Bacabob son los 4 dioses jaguares, hijos de Itzamá e Ixchel, ubicados en los 4 puntos cardinales que impiden que el cielo caiga. El sacrificio.
Determinados por la incertidumbre sobre los fenómenos naturales, la cosmovisión es una manera de interpretar estos fenómenos y de entrar en contacto con estas fuerzas convertidas en deidades. El rito funciona como un vehículo por medio del cual es posible apaciguar a los dioses e invocar su protección. La muerte es el tributo a cambio de la vida. La sangre alimenta al sol. El suyo es, pues, un mundo sagrado, cuyo destino es marcado por la voluntad de dioses implacables, en donde el sacrificio ritual era parte del vínculo con las deidades, y la sangre es el tributo máximo que se puede ofrecer para garantizar la continuidad del universo. El sacrificio humano no fue exclusivo de los aztecas. Este se ofrecía a Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol. Será este dios quien guiará a los 4 reyes sacerdotes y les indicará el sitio donde se fundaría Tenochtitlan. Sin embargo, y paradójicamente, fue el tributo obligado de la sangre que garantizaba la permanencia del quinto sol, lo que desencadenó la rebelión de los pueblos sometidos y significó más tarde la caída de este imperio durante la conquista. En Mesoamérica, el sacrificio humano está estrechamente ligado con el juego de pelota, que se extendió por todos los confines de su geografía. Considerado un deporte sagrado, la cancha simboliza el acceso hacia el inframundo y formaba parte de una serie de rituales relacionados con la fertilidad, en donde al final los ganadores decapitaban a los perdedores. El calendario. Estos pueblos aplicaron sus conocimientos en matemáticas y astronomía en la elaboración de calendarios, cuya exactitud nos asombra hoy en día. Manejaron 2 tipos de calendarios, el solar y el lunar. El solar, llamado Xihuilt por los aztecas y Jaab por los mayas, constaba de 365 días, dividido por 18 meses de 20 días y 5 días restantes considerados nefastos. El segundo calendario, el lunar, tenía 260 días, dividido en 20 ciclos de 13, que utilizaban para determinar las fechas propicias para sembrar y cosechar. Ambos calendarios coincidían cada 52 años, momento en que los mexicas celebraban el fuego nuevo, la renovación de la vida. El tiempo es movimiento periódico, es ritmo, pero sobre todo es la ley que determina a todos los seres en el universo, y se ha demostrado que la organización de las ciudades y el manejo de las proporciones en su arquitectura son una materialización de su pensamiento cosmogónico. Así, la arquitectura para las culturas mesoamericanas está ligada estrechamente a su visión del cosmos, y su trazo estaba determinado por la orientación de los astros y los 4 puntos cardinales de acuerdo con el recorrido del Sol: norte, sur, este, oeste. La religión y los conocimientos astronómicos encontraron en la geometría una forma común de expresión. El talud y el tablero son 2 de los principales elementos arquitectónicos de las pirámides escalonadas, que se dividen en cuerpos horizontales y que solían servir de plataforma para un templo. A pesar de su adusta apariencia hoy en día, estas estructuras solían estar decoradas con motivos policromáticos, de los que todavía hoy quedan algunos vestigios. Otro tipo de estructura presente en toda la región fue por supuesto el juego de pelota, que se supone estaba simbólicamente relacionado con la creación del mundo. Un ejemplo magnífico de la arquitectura mesoamericana es el castillo de Chichén Itzá, dedicado a Kukulcán, cuya estructura es una interpretación del calendario solar: 91 escalones por 4 lados igual a 364 más 1, y en donde cada equinoccio de otoño puede observarse el descendimiento de la sombra de Kukulcán hasta la base de la pirámide. El arte de Mesoamérica nos habla de la diversidad de sus pueblos y la complejidad de su pensamiento. Aunque muchos de sus secretos sigan perdidos en la profundidad de los tiempos, son y serán un referente importante de nuestra identidad. Thank you.
La Llorona. La Llorona es un fantasma del folclore hispanoamericano originario del mundo prehispánico, que según la tradición oral es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos, que luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen en la noche. Su leyenda posee gran diversidad de versiones con generalidades y particularismos propios de muchas regiones geográficas. A pesar de ello, su relato mágico y sobrenatural, emergido de múltiples orígenes, es constante y reconocible, con añadidos, texturizaciones e hibridaciones de muy diversos manejos. La leyenda de La Llorona, que tiene representación teatral tanto para adultos como para niños, es una leyenda muy antigua. Tiene orígenes prehispánicos, mexicanos y mayas, en la forma de diversos personajes con características similares, presentes en las cosmogonías y creencias ancestrales de los pueblos autóctonos de América, transmitidos de forma oral
de generación en generación, hallándose relatos comunes, pero con diversas imágenes, emblemas y símbolos, lo que le da a la leyenda una rica diversidad cultural. Durante la época virreinal, las generalidades de la leyenda tomaron forma a través del tiempo y la leyenda de La Llorona se convirtió en parte del imaginario colectivo de Hispanoamérica, trascendiendo fronteras, volviéndose parte de la identidad cultural, el folclore y la imaginería popular de muchos países. En la actualidad, la leyenda continúa siendo muy popular desde su origen en México hasta Argentina, así como en los estados del sur de los Estados Unidos, con mayor población de habla hispana, como Arizona, Texas y Nuevo México. En el caso particular de México, el personaje es signo de identidad nacional y patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. La presencia de seres fantasmales que lloran en los ríos por motivos diversos es una característica recurrente de la mitología de los pueblos mesoamericanos. Es así como pueden encontrarse rasgos de estos aspectos en varias de las culturas precolombinas que eventualmente con la llegada de los conquistadores españoles fueron asumiendo rasgos comunes debido a la expansión del dominio hispánico sobre el continente. La leyenda es una historia que posee referentes míticos en el universo prehispánico, pero que instaura su drama y su cortejo imaginario y angustiante en el orden colonial. Para explicar el origen de la leyenda de La Llorona, se han propuesto tres vertientes principales. Un enfoque literalista, es decir, los hechos ocurrieron realmente. Una mujer mató a sus propios hijos y a partir de allí la historia se fue contando una y otra vez hasta convertir a la mujer en fantasma y a la historia en leyenda. Un abordaje edemerista, es decir, donde un mito se superpone sobre una historia real con referentes concretos. Es el caso, por ejemplo, en el que el mito de la diosa Cihuacóatl se superpone con la historia de la Malinche. Y finalmente, un enfoque parabólico que tiene una lectura apologética y simbólica, con un sentido oculto, en el que la historia surge como una forma de dar voz a sectores silenciados. Es en este caso los indígenas durante la conquista y la colonización. Para las culturas ancestrales de América, los mitos responden a los interrogantes sobre el origen del hombre y el universo. Estos mitos fueron llevados por las sociedades autóctonas de América en sus migraciones, siendo transmitidos de forma oral a través de muchas generaciones. Los mitos tradicionalmente están ligados a la religión y el culto. Sus personajes son seres divinos, a la vez adorados y temidos, cuyos poderes trascienden el intelecto humano, ya sea que el mito sea inspiración quechua, náhuatl, guaraní o aymara. Su esencia radica en la necesidad del espíritu humano de desentrañar las maravillas y misterios que le rodean y espantan. La leyenda de La Llorona es ante todo una historia creada para dar aviso y miedo. En México, donde tiene origen en Xochimilco y la selva lacandona, varios investigadores estiman que La Llorona, como personaje de la mitología y de leyendas, tiene su origen en algunos seres o deidades prehispánicas como Ahui Canime, entre los purépechas,
Sonaxi, Quecuya, entre los zapotecos, la Cihuacoatl entre los nahuas y la Xtabay entre los mayas tacandones. Siempre se la identifica con el inframundo, el hambre, la muerte, el pecado y la lujuria. En el caso de Xtabay o Xtabal, esta diosa lacandona se identifica como un espíritu malo con la forma de una hermosa mujer cuya espalda tiene forma de árbol hueco. Al introducir a los hombres a abrazarla, los vuelve locos y los mata. La diosa zapoteca Sonaxi Quecuya, en tanto, es una deidad de la muerte, del inframundo y de la lujuria que aparece en algunas representaciones con los brazos descarnados. Atractiva a primera vista, se aparece a los hombres, los enamora y los seduce para después transformarse en esqueleto y llevarse el espíritu de sus víctimas al inframundo. Auicanime era considerada entre los purépechas como la diosa del hambre. Su nombre se puede traducir como la sedienta o la necesitada. También era la diosa de las mujeres que morían al dar a luz en su primer parto, las cuales, según la creencia, se volvían guerreras. Mosihuaquetzaque, lo que las convertía en divinidades y por ende en objetos de adoración y ofrenda. Esta abundancia de diosas conectadas con cultos fálicos y de la vida sexual fue inicio no solo de la Llorona, sino también de otros fantasmas femeninos que castigan a los hombres, como la Ciguanaba, la Cegua o la Sucia. En el caso particular de Méxicas, la leyenda prehispánica de la Llorona surge de una multitud de narraciones orales híbridas. A la Llorona se la ha relacionado con la diosa prehispánica Tempecutli, que purgaba una pena por haber ahogado sus hijos en un río. Esta diosa, que era muy bella, tenía la capacidad de cambiar su rostro por el de un animal si era mirada a los ojos como los nahuales. Otro personaje con el que se le ha relacionado era la diosa del inframundo Mictlantecuhtli, que seducía y perdía a los hombres. También se ha propuesto que la Llorona es una hibridación de tres diosas méxicas: Cihuacoatl, la diosa madre y mujer serpiente; Teoyaominki, la vigilante de los muertos; y Quilastli, diosa de los partos y los gemelos. Para los mexicas, este trío de diosas vagaba en la figura de una mujer vestida de blanco que lloraba por sus hijos extraviados, y escucharla era un mal presagio. Uno de los antecedentes prehispánicos más conocidos de la leyenda de la Llorona es el que la identifica con la diosa mexica Cihuacoatl. Esta diosa posee diferentes atributos: diosa de la tierra, Coatlicue, de la fertilidad y de los partos; Quilastli, mujer guerrera, Yaocihuatl, y madre, Tonantzin, tanto de los mexicas como de sus mismos dioses. Era la madre de Huitzilopochtli, el mayor dios mexica. Cihuacoatl era también la patrona de las Cihuateteo, espíritus de mujeres muertas en parto que de noche vocean y braman en el aire, que bajan a la tierra en ciertos días dedicados a ellas en el calendario con el fin
de espantar en las encrucijadas de los caminos y que son fatales para los niños. A una de estas Cihuateteo se le podía escuchar en las noches lanzando grandes lamentos por la muerte de su hijo y la pérdida de su propia vida. La llamaban Chocacihuatl, del náhuatl choca, llorar, y cihuatl, mujer. Era la primera de todas las madres que murió al dar a luz. Allí flotaban en el aire las calaveras descarnadas y separadas de sus cuerpos. Chocacihuatl y su hijo, cazando a cualquier viajero que hubiese sido atrapado por la oscuridad de la noche. Si algún mortal veía estas cosas, era un presagio seguro de infortunio o incluso muerte. Era esta entidad una de las más temidas del mundo nahua desde antes de la llegada de los españoles. No sé qué tienen las flores, llorona las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona las flores
que están llorando, que cuando las mueve el viento llorona parecen que están llorando. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu regazo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. Una primera documentación sobre la leyenda dice: aparecía muchas veces como una señora compuesta con unos atavíos como se usan en palacio. Decían también que de noche voceaba y bramaba en el aire. Los atavíos con que esta mujer aparecía eran blancos y los cabellos los tocaba de manera que tenía como unos cornezuelos cruzados sobre la frente. Bernardino de Sahagún, Historia, libro primero, capítulo 6. La leyenda de La Llorona comenzó a documentarse hacia 1550, cuando Fray Bernardino de Sahagún recogió la leyenda de Xochicalco en su obra monumental Historia General de las Cosas de Nueva España, de 1540 a 1585, e identificó a este personaje con la diosa Cihuacoatl. Cihuacoatl fue una de las dos deidades que acompañaron a los mexicas durante su peregrinación
en busca de Aztlán, de acuerdo a la concepción dual de las divinidades mesoamericanas, es a la vez la diosa dadora de la vida y de la muerte, capaz de crear y destruir a sus hijos. Es a la vez una madre nutricia y destructora. Según la leyenda, antes de la llegada de los conquistadores españoles a México, se dieron una serie de presagios que auguraban la caída del Imperio Mexica a manos de hombres procedentes de Oriente. Uno de estos presagios fue la aparición de la diosa Cihuacóatl en la forma de una mujer vestida con un vaporoso vestido blanco y sueltos los negros y largos cabellos. Se materializaba sobre las aguas del lago de Texcoco y vagando entre los lagos y los templos del Anáhuac. Lloraba y se lamentaba gritando: ¡ay, mis hijos! ¿Dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino? Aterrorizando a los habitantes de Tenochtitlan. Después de la conquista de México, durante la época colonial, los pobladores reportaban la aparición del fantasma errante de una mujer vestida de blanco que recorría las calles de la Ciudad de México lanzando tristes alaridos. Pasando por la Plaza Mayor, antigua sede del destruido templo de Huitzilopochtli, el mayor dios azteca e hijo de Cihuacóatl, donde miraba hacia el oriente, y luego siguiendo hasta el lago Texcoco, donde se desvanecía entre las sombras. Fray Bernardino atribuye la leyenda como originaria del pueblo mexica, actualmente en la región de México. La leyenda durante el período virreinal. La leyenda de La Llorona toma forma durante la época virreinal, pues a los antecedentes prehispánicos se suma la contribución española para establecer el mito como tal, convirtiendo a La Llorona en uno de los primeros signos del mestizaje. La multiplicidad de orígenes y de versiones sobre la misma historia es una muestra más que clara de que es producto del sincretismo. Debido a la naturaleza de las tradiciones orales y el folclore, es posible que la leyenda nativa de La Llorona pasara de los indígenas a los españoles, los cuales le agregaron sus propios elementos de acuerdo a sus mitos, y que luego la leyenda, ya con elementos españoles, pasara otra vez a los indígenas, que volvieron a incorporar sus propios elementos. Dicho proceso también pudo haber ocurrido de forma inversa. Durante la época de la Nueva España, la leyenda de La Llorona sufrió transformaciones. Debido al temor a la herejía, no se le podía identificar directamente con las diosas prehispánicas, y La Llorona, por lo que su descripción y sus características de la leyenda fue cambiando para adaptarse a los nuevos estándares de los colonos, conservó su esencia indígena: la vestimenta blanca, el cabello largo y negro, el grito desgarrador de ¡ay, mis hijos!, y su relación con el agua. A la vez diosa y demonio, nadie en la psique del mundo colonial puede resistir su aparición ni su llanto de ultratumba, ni siquiera los conquistadores afincados en el Valle de México, quienes, a causa del espanto, incluso instituyeron un toque de queda a las 11 de la noche, pues pasada esa hora comenzaban a escucharse los gemidos aterradores de la mujer espectral por las calles de la Ciudad de México. Su visión garantiza la muerte o la locura, en similar forma a la de las deidades prehispánicas antes descritas. Para aquellos que intentan averiguar el origen de aquel lastimero gemido. Para los colonos, la diosa prehispánica toma la forma de una mujer de flotante vestido blanco, con la cara cubierta por un vaporoso velo que cubre el aterrador rostro de la angustia. Cruza las empedradas callejuelas y plazas de la ciudad, lanzando un estremecedor grito de desesperanza y derrota.
En el México novohispano, la leyenda de La Llorona fue identificada con la historia de la Malinche, personaje clave durante la conquista de México. Para los colonos, La Llorona era el fantasma de la Malinche que volvía arrepentida para llorar su desgracia y su traición a su pueblo indígena, aunque otros indicaron que llora por los mestizos del pueblo mexicano. Esta visión negativa de la historia de la Malinche y su relación con Hernán Cortés es parte de la leyenda negra de estos personajes. De aquí parecen venir muchas de las versiones que señalan a La Llorona como la protagonista de una trágica historia de amor y traición entre la mujer indígena o mestiza o criolla y su amante español, lo que finalmente la lleva al infanticidio como una manifestación del deseo de castigar al hombre en la forma del amante en unas versiones o del padre de la mujer en otras, para lo cual usa al niño como un instrumento de la venganza por ser la prueba de la deshonra, pero también, de alguna forma, como una manera de castigarse a sí misma por su debilidad. Sin embargo, aunque existen versiones tanto populares como literarias que asocian la leyenda de La Llorona con la Malinche, para algunos investigadores ambos personajes son opuestos absolutos, debido primeramente a la realidad histórica. Malinche no mató a sus hijos, y también a su simbolismo, pues su estatus de esclava sexual de Hernán Cortés creó la base del dominio colonial al crear lazos entre indígenas y españoles. La leyenda de La Llorona más bien destruye esta base al matar a sus hijos mestizos. Desde el punto de vista nuclear, la leyenda de La Llorona es la historia de una dama blanca o dama de agua vinculada a ciertos lugares de poder y que tiene una naturaleza infernal oracular. Sin embargo, la leyenda cuenta con múltiples versiones en casi todos los países de Hispanoamérica. Esto ocurre porque posee un ecotipo polifocalizado, es decir, en realidad es una familia de leyendas con un perfil translocalizado en diversos puntos del continente americano. Esto produce la creación de diferentes versiones sobre las diferencias que son apenas aparentes porque en el fondo de la historia es la misma, la figura fantasmagórica de una mujer vestida de blanco que recorre los ríos buscando y llorando a los hijos que perdió. La mayoría de los relatos coinciden en que la mujer mató a su hijo o a varios hijos, ahogándolos en un río, razón por la cual es maldecida y solloza eternamente por el dolor que esto le causa. Sin embargo, la historia adquiere características y matices particulares de la zona geográfica y cultural donde se cuenta, producto del sincretismo cultural, posee elementos tanto indígenas como españoles. Los elementos más constantes son la mujer de largos cabellos negros, el grito desgarrador, el vestido blanco y el agua. Más que una leyenda, se puede hablar de la existencia de una multitud de leyendas de La Llorona que se van ramificando a lo largo y ancho del continente, producto de los localismos y de diversos aspectos del folclore de cada país. Esto también hace que surjan una serie de personajes legendarios en los cuales la prosopografía, esto es, la descripción del personaje, es intercambiable con la historia de La Llorona. De esta forma, por un proceso de transpersonificación del personaje, en una historia la leyenda de La Llorona se parece a la de la Tule Vieja o la de Tarumama y explica por qué a veces La Llorona hace en un relato cosas que hacen la Cegua o la Sayona, o porque personajes de un mismo país como la Calchona, la Viuda y la Pucuyén tienen trasfondos concomitantes muy similares. La literatura, el arte y la cultura mediática moderna permiten que se sigan construyendo nuevas versiones de la leyenda. Sin embargo, en estas versiones más modernas, la historia de La Llorona pasó del relato folclórico al campo de la leyenda urbana, donde predomina una visión más mediática y moderna.
llena de truculencias y efectismos macabros, dejando de lado el simbolismo con el fin último de generar un impacto más visceral. En versiones de México y Centroamérica es común que los relatos de origen de La Llorona mencionen su etnia, su linaje, su situación económica, su nombre, el del esposo y hasta el del hijo o hijos. Generalmente el relato es situado en la época inmediata a la conquista española, en los primeros años de la colonia, aunque en otras versiones en épocas más recientes. La mujer puede ser una indígena, una mestiza o una española, amante de un conquistador español o un señor de alta alcurnia. En México, esta indígena llamada Luisa se enamora de don Nuño de Montes Claros, que la abandona, y ella en venganza apuñala a los 3 hijos que tuvieron. La mujer es quemada o colgada y se convierte en La Llorona, que vaga por las calles de la Ciudad de México llorando su tragedia. A principios del siglo XVII, existió en la ciudad de Durango una hermosa mujer de nombre Doña Susana de Leiva y Borja, cuya extraordinaria belleza tenía deslumbrados a todos los jóvenes de la ciudad que la cortejaban incesantemente y deseaban correspondencia a su amor. La dama, que pisaba los 20 abriles, era consciente de su singular hermosura y con desdén poco usado descorazonaba a sus admiradores. Disculpa, esté bonita. Le traje estas flores del campo que me hicieron acordarme de su merced y su cara bonita. ¿Qué? ¿Solo unas flores? Doña Susana, dichosos los ojos. El día que guste la espero en mi tienda. La nao de China ha llegado con sedas que estoy seguro son dignas de cubrir su graciosa figura. Don Augusto, estoy segura de que alguna de sus criadas será feliz usándolas. Susana, qué gusto verla por aquí. ¿Finalmente aceptará mi invitación a visitar mi finca en México? Le juro que no se va a arrepentir. Gracias, pero no necesito ir tan lejos para ver animales. Por esos años, llegó a estos lugares, proveniente de la capital de la Nueva España, don Gilberto Hernández y Rubio de Martínez y Nevares, joven apuesto y elegante de rancio abolengo y noble linaje, caballero de la Orden de Santiago y oidor del Santo Oficio, quien cabalgando un corcel negro de pura sangre, se encontró con doña Susana precisamente en la Plaza Mayor, frente a la catedral, lo que ahora es la Plaza de Armas. Al contemplar el caballero la belleza única de doña Susana, bajó de su caballo y extendió su capa sobre el piso para que pisara sobre ella la mujer del relato. El hecho y los decires del noble origen de don Gilberto impresionaron a la dama, que correspondió con femenil sonrisa a la gallarda acción del joven pretendiente. Permitidme, bella dama. Sus pies tan delicados no pueden pisar esta áspera y lodosa tierra. Gentil caballero, es usted muy atento. Empezaron a frecuentarse de tal manera que el noviazgo se formalizó. Pero al advertirlo don Pedro de Leiva y Quirino, padre de la muchacha, la reprendió severamente, prohibiéndole de manera terminante toda pretensión de matrimonio con un hombre español de sangre pura.
Aunque la joven exigió las razones de tal prohibición, don Pedro se concretó a contestar. Te prohíbo terminantemente que vuelvas a ver a ese tal don Gilberto. Muy a pesar de su linaje, no es una buena persona. ¿Pero por qué? No tengo por qué darte explicaciones, ni se las daré a nadie. Simplemente es una orden que debes cumplir. ¡Eres tan injusto, padre! Doña Susana se encontraba perdidamente enamorada de don Gilberto, razón por la que optó por huir en brazos de su amado una noche oscura y lluviosa. Creí que no acudirías a la cita, querida. Amor, no podía permitir que me separaran de ti. Tenía que acudir. El tiempo pasó y pronto la pareja en Amaciato procreó 3 hijos que eran el encanto de la madre, quien frecuentemente le pedía al varón legalizar la unión marital para poder dar nombre sin afrenta a sus 3 vástagos. Don Gilberto, como única respuesta, solamente le daba un beso a la amada y le ponía en sus manos algunas monedas de oro. Cuando la mujer asistía a misa en el templo mayor de la ciudad, después del evangelio escuchó correr las amonestaciones en las que el cura con voz serena anunció: La noble señorita, doña Marcela Jiménez de Alanís, se propone contraer matrimonio con don Gilberto Hernández y Rubio de Martínez. ¿Escuchaste? ¿Qué harán ella y sus hijos? Pobre tonta, creyó que se iba a casar con ¿Ya él. la viste? Pobre mujer. Pobre mujer. quedó desolada. Sabíamos que no se iba a casar. Doña Susana no creía lo que escuchaba. Al mismo tiempo que todas las miradas de la concurrencia se concentraron en su persona y los cuchicheos en coro la señalaban burlonamente, al salir del templo, tomó un coche y ordenó al cochero conducirla a casa de don Gilberto, situada en ese tiempo más o menos en lo que ahora es la calle de Hidalgo, entre Pino y 5 de Febrero. No, por favor, Gilberto, no me des la espalda. Te juro que no te pediré nada para mí, solo dale tu apellido a nuestros hijos. No vuelvas a cruzarte en mi camino. Eres indigna de mi linaje. Tú eres una mestiza, hija de una india indeseable. Tu padre hizo mal en darte el nombre que no mereces. Le dio un golpe con la pesada bota. Cuando la mujer postrada de rodillas lo abrazaba de las piernas, implorándole su protección, la mujer rodó por el suelo, humillada y herida en lo más profundo de la dignidad humana. Dos domingos después, cuando los esponsales se realizaban con toda elegancia y solemnidad, en el preciso momento en que el sacerdote pedía a los contrayentes que manifestaran su voluntad para la unión, una dama elegante se acercó discretamente a la pareja y, simulando que pretendía colocar el lazo, sepultó en repetidas ocasiones un afilado puñal sobre el pecho y espalda del novio y la novia, que cayeron pesadamente sobre el suelo, bañados en sangre. ¿Eso es sangre? ¡Oh, Dios mío! En la iglesia. En la casa del Señor. Están muertos. ¡Qué horror! ¡En fuego! ¡Agárrenla! ¡Ella fue! ¡Agárrenla! ¡Ella fue! La mujer se escurrió entre la confundida multitud, salió del templo y enloquecida corrió por la calle hasta llegar a su casa, tanto por el rencor del despecho como porque sabía lo que le esperaba ante el tribunal del Santo Oficio. Doña Susana llegó a su casa, tomó a sus 3 hijos y, antes de ser aprendida por el alguacil y su gente, corrió rumbo al poniente tratando de ocultarse de la justicia.
No avanzó mucho cuando llegó al arroyo entonces caudaloso, lo que ahora es la acequia grande. Los perseguidores casi le dan alcance y en supremo intento de protesta contra las absurdas costumbres de la sociedad de la época, la mujer enloquecida degolló a sus hijos, los arrojó al arroyo y sepultándose la daga en el corazón puso fin a la quíntuple tragedia. La ciudad entera enmudeció y desde entonces no encuentro la paz para mi alma. Aún no logro perdonar ese maldito de Gilberto, ni a mí misma. Lo que más me duele es haberle quitado la vida a esos inocentes. Por eso mi lamento será eterno. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Fray Bernardino de Sahagún había nacido en España en 1499 y murió en México en 1590. Fue eclesiástico e historiador español. Estudió en la Universidad de Salamanca y en 1529 se desplazó a América. Inició el estudio de la lengua de los indígenas mexicanos con una finalidad estrictamente catequística. Escribió en lengua náhuatl. Su obra fundamental es Historia General de las Cosas de Nueva España, recopilación en 12 tomos de costumbres, mitos y leyendas aztecas. Lo más destacable de este trabajo es el método de investigación empleado, precursor del que aún hoy aplican los etnólogos, ya que confeccionó un cuestionario previo, seleccionó a los informadores y recurrió a intérpretes nativos que escribían al dictado náhuatl. En su día, la Iglesia confiscó la obra al considerar que se oponía a la labor misionera. Nacido en el pueblo leonés de Sahagún, que adoptó como apellido en su orden, se llamaba Bernardino Ribeira, Bernardino de Sahagún marchó a México en 1529 y allí pasó en diferentes lugares el resto de su vida, entregado a la catequesis de los indígenas, para lo que aprendió el idioma náhuatl e investigó diligentemente sus usos y creencias, muy amado por los indios. Inquiría constantemente de los ancianos, sabios y sacerdotes los detalles que le interesaban y pedía a sus discípulos que consignasen tales informes en náhuatl, traduciéndolos después él al castellano. Los materiales crecían así de continuo, dando lugar sucesivamente a varios manuscritos en ambos idiomas, de más valor los de lengua náhuatl, porque a veces omitía o abreviaba algunas cosas en la versión castellana. La obra costó al autor muchas penalidades porque tuvo enemigos que sostuvieron ser impropios de la orden franciscana aquellos gastos que podían ayudar a mantener a los indígenas en el recuerdo de su idolatría, y se le impidió por todos los medios continuarla. Se sabe que Fray Bernardino de Sahagún sufrió vejaciones intelectuales y que fue trasladado de convento en convento, pero nunca le faltaron simpatizantes que al fin prevalecieron el bien de sus manuscritos, de los que fue despojado y no volvieron a su poder. Modernamente reencontrados, se han editado y traducido repetidamente desde 1829, aunque de forma muy deficiente al principio. Uno de los fragmentos apareció en la Biblioteca Laurentina de Florencia, Codis Florentino,
y otros en un convento franciscano de Tolosa. La historia general de las cosas de Nueva España, cuya redacción le llevó 40 años, es un texto capital de la historiografía mexicana contemporánea, concebida a la manera de un tratado moderno. Uso de documentos, cotejo de diversas fuentes, apartados clasificados de forma científica. Consta de 12 libros. Los 9 primeros tratan de los dioses y diosas, de las fiestas en su honor, de las creencias sobre la inmortalidad del alma y de las ceremonias fúnebres, así como de la astrología judicial, los augures y adivinos y de la vida intelectual y política, entre otros temas. Los libros 10 y 11 contienen un diccionario y el 12 expone la conquista de México en su versión indígena. Obra metódica y de importancia excepcional, representa un tesoro de conocimientos etnográficos, arqueológicos e históricos que constituye una contribución fundamental al conocimiento de los indígenas en su primitivo tipo de vida. Las excavaciones arqueológicas realizadas desde el siglo XX han corroborado muchos aspectos de la obra de Sahagún. No tuvieron mejor suerte otros textos salidos de la pluma de este ilustre franciscano. Las pláticas o coloquios aparecieron en la Biblioteca Vaticana y se publicaron en 1924, de la Salmodia Cristiana, que contenía parte de los salmos traducidos y reinterpretados en náhuatl. Quedaron 3 ejemplares muy incompletos y tampoco se encontró nunca un arte, gramática, de la lengua mexicana escrito en 1569. También se le atribuyen diversas obras doctrinales en lengua náhuatl no localizadas en la actualidad. El cepo, de Santiago Pacheco Cruz, México. En palabras del autor, esta obra es una semblanza del pasado. Tiene carácter histórico, porque su argumento memora hechos acaecidos en épocas pretéritas, en este jirón de la patria mexicana.
es un reflejo fiel del procedimiento que hasta entonces se empleaba para someter al yugo infernal de la esclavitud a los descendientes de la noble raza maya, la que por una de las fases de la fatalidad fue por mucho tiempo vejada, sus hijos tratados como perros de caza por otra raza que se creyó superior a ella. Trae a la escena ese tristísimo pasado en que por varios años se vieron envueltos los de la raza triste, que hoy, merced al sacudimiento, la revolución maderista conmovió a la República, gozan de un ambiente de verdadera felicidad por la libertad que tienen de entrar y salir de las haciendas a la hora que les venga en gana, sin necesidad de recabar la licencia o permiso especial de los amos o encargados. Las escenas que se desarrollan son un exponente fiel del pasado, reflejo de cosas sucedidas en donde campean la realidad, un espíritu de franqueza que puede ofender a los dueños y señores de las vidas. Cuantos tengan intereses creados que en esas épocas contribuyeran con su granito, imitando a los conquistadores, al tratamiento que daban estos magnates aburguesados al pobre indio, al infeliz esclavo de su hacienda, de donde no salía jamás, mientras tuviera un átomo de vida. Cuando alguno intentaba pasar las fronteras de aquellos dominios, incurría en un delito de lesa majestad, que castigaban con las penas del talión, azotes, como complemento al cepo, que, como se verá en el diseño, era el presidio, tormento. Afortunadamente para estos infelices surgió la Revolución Social Mexicana, que, como el ave fénix de la leyenda, vino a modificar el sistema de los esclavos, de las haciendas, de la República en general, quienes deben a ese movimiento su libertad, el libre ejercicio de sus derechos. Otra cosa, a más de esta calamidad que afligía a estos desheredados de la fortuna, tenían encima otra mayor, era la conducta poco decorosa que los hijos de los amos observaban en la finca cuando iban de temporada. Corrompían a las jóvenes abandonándolas después de conducirlas para obligarlas a casar con los hijos de los sirvientes. Esta conducta, como es de suponerse, influyó grandemente para la degeneración de la raza, de tal grado que esta adulteración o corrupción de la raza maya la aleja de su primitiva época. Temo que por esto ha de llegar el día en que la citada raza se extinga completamente. Esta juventud dorada, aburguesada, abusaba de la ignorancia de las mujercitas, las conducían y seducían sin consideración, las arrojaban después al estercolero, las despreciaban villanamente porque tenían la seguridad de que las casaban con los muchachos de la finca, quienes pagaban los platos rotos, mientras ellos recibían el durísimo castigo que consistía en ser enviados al extranjero a pasear, a dejar la vergüenza.
cuánta iniquidad había. ¡Qué horror! La verdad ofende, hiere, pero no importa. Debe decirse a costa de cualquier sacrificio, con tanta más razón si, como en el presente caso, está de por medio la vida de la raza maya, que sí es verdad que hoy está en decadencia por culpa de nuestros antecesores que no hicieron nada por mejorarla. No por eso dejemos de hacer siquiera algo para evitar su completa extinción. Y esta obra tiende a eso, a revivir el glorioso pasado. Santiago Pacheco Cruz. Santiago Pacheco Cruz fue un destacado profesor, investigador, filólogo y mayista. Nació el 1 de enero de 1885 en Tinún, perteneciente al municipio de Tenabo, del estado de Campeche. Fue hijo del señor Juan Bautista Pacheco y la señora Arcadia Cruz Cuevas. Era muy pequeño cuando su familia se trasladó a Mérida, Yucatán. Una vez instalados en la capital yucateca, Pacheco Cruz inició sus estudios en la escuela primaria Manuel Cepeda Peraza para después continuar en el Instituto Literario para Varones y en la Escuela Normal de Profesores obtuvo el título de profesor en educación primaria en 1905. Su enlace matrimonial con Fidelia Pérez Vera enmarca el año 1906, con quien procreó 8 hijos. De 1907 a 1912 se desempeñó como director de la Escuela para Varones en la población de Bolón, Yucatán. En 1913 fue director de varias escuelas en Mérida. En 1914 a 18 participó en el movimiento revolucionario y obtuvo el grado de coronel de infantería. De 1918 a 1931 fue inspector asesor de zonas rurales, dependiendo del estado de Yucatán. De 1932 a 1940 fungió como inspector de la zona maya, en el entonces territorio federal de Quintana Roo, en 1941.
En 1942 fue director de Educación Federal en el territorio de Curú. De 1943 a 1946 fue director de Educación Pública en el estado de Yucatán. De 1946 a 1948 jefe de la campaña alfabetizante en Campeche y Yucatán. De 1948 a 1956 fue director de Educación en el territorio de Quintana Roo. Desempeñó otras comisiones hasta que se jubiló con más de 50 años al servicio del magisterio y se le otorgó la medalla Altamirano. En Quintana Roo se considera a don Santiago Pacheco Cruz como un pionero en la educación. A lo largo de su vida reflexionó acerca de la importancia de este territorio como una región en la cual era necesario brindar todos los apoyos para alcanzar el desarrollo y la justicia social, dejando muy en claro que la única forma de hacerlo era mediante la educación. Llegó a conocer muy bien al territorio quintanarroense, debido a sus visitas de supervisión a los maestros establecidos en lugares muy apartados, circunstancia que aprovechó para investigar acerca de la lengua, cultura y tradiciones del pueblo maya. Es considerado como uno de los primeros mayistas por sus obras acerca del estudio de la lengua maya. Investigadores de esta cultura ancestral de diferentes partes del mundo consultan los libros de Pacheco Cruz. Este filólogo maya dejó en total un legado de 82 obras. Así que lo poco que se ha escrito de él no es ni la 10ª parte de su obra literaria. Su libro Compendio del idioma maya, publicado en 1912, fue reeditado 7 veces. En 1914 tradujo el maya, el decreto de liberación de los peones de campo, el artículo 123 de la Constitución, así como la cartilla cívica de los trabajadores que escribió el maestro Luis Álvarez Barret. Fue autor de numerosas obras de teatro regional como El amor es dulce, Basta de majaderías, Justicia proletaria, Los apuros de un maestro, entre otras tantas, y escribió también El estudio etnográfico de los mayas de Quintana Roo, Usos y costumbres, religión y supersticiones de los mayas, Geografía del territorio de Quintana Roo y Antropología cultural maya. Escribió en 1953 la obra de carácter histórico-político Recuerdos de la propaganda constitucionalista en Yucatán, con una semblanza de la vida, actuación y asesinato del gobernador Felipe Carrillo Puerto. Una obra muy importante para la historia de Quintana Roo y en particular para la sociedad chetumaleña. Es el libro Janet o la tragedia de Chetumal, que describe clara y dramáticamente los acontecimientos durante y después del ciclón Janet en 1955. Según la investigadora Lorena Careaga, esta obra es la descripción más completa del ciclón Janet y de los estragos que causó. Como miembro de la Asociación Mexicana de Geografía y Estadística y de la Asociación de Geografía e Historia de Guatemala, sostuvo una interesante polémica con otros escritores y periodistas acerca de la lengua maya, lo que dio lugar al folleto titulado Algo sobre filología maya, publicado en 1966. La última de sus 82 obras fue El verdadero diccionario de la lengua maya. En la enciclopedia de Quintana Roo se habla del profesor Santiago Pacheco Cruz como un personaje que luchó durante su prolífica vida a favor de la educación, la cultura, la civilización, la reivindicación del pueblo maya
y de su idioma, y que por eso el poeta yucateño Antonio Mediz Bolio lo consideró como el apóstol del idioma maya. Falleció en la ciudad de Mérida el 11 de agosto de 1970 y varias escuelas llevan su nombre, así como una de las principales avenidas de esta ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Centro Cultural de Quintana Roo. Hay que considerar al profesor Santiago Pacheco Cruz como un personaje peninsular, ya que siempre se consideró campechano, desarrolló sus estudios y sus publicaciones en Yucatán, pero fue el pionero y quien desarrolló enorme esfuerzo en la educación de los indígenas del entonces territorio de Quintana Roo, estado que le reconoce su labor, ya que es donde hay más escuelas que llevan su nombre, así también una importante avenida en la ciudad de Felipe Carrillo, Puerto, y a la Biblioteca Central de la Universidad de Quintana Roo en la capital Chetumal, que le ha puesto su nombre. En su honor, el municipio de Tenabo, Campeche, otorga desde 1991 la Medalla al Mérito Profesor Santiago Pacheco Cruz a los tanabeños más destacados en la cultura.
las fuentes consultadas para hacer este programa número 40 fueron obrasdeteatrocortas.org, alanxelmundo.com, cdmxsecreta.com, nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx, es.wikipedia.org, editorial fuentelsas.blogspot.com, www.cervantesvirtual.com, canales de YouTube, Producciones Fénix, 7 Flechas y música. Hoy en la sección de poetas elegidos hemos escogido 2 poemas muy bonitos. Uno es de Sergio Sánchez de México, de apodo El Zorro de Neza. Es un poema que está lleno de magia, habla de un personaje que se encuentra en un bosque con una niña, con una señorita que sufre por amor, y a través de una hada ella vuelve a tener calma. El poema habla de que la verdad y la decepción son parte del enamoramiento, ya que muchas personas creen ver muchas cualidades en el ser amado, y por eso las decepciones luego cuando se topan con la realidad. Y al final del poema abre la puerta a la esperanza. Hermoso poema, sin título. El segundo poema se titula Cada vez que me acuerdo de ti, dejo que mi corazón exprese sus sentimientos. Y su autora es J. Marta Piedrabuena, seudónimo Luz de Luna, y es argentina. El poema se centra en el tema del amor perdido y la esperanza de esa persona de que regrese algún día. Tiene un tono melancólico y romántico y destaca la importancia de recordar y de explorar los sentimientos, incluso cuando sea doloroso. La repetición que dice cada vez más me acuerdo de ti refuerza el pensamiento y la conexión emocional con esa persona. Precioso poema, me encantaron los dos. Los dos son poemas que revolotean el amor, los deseos, las emociones, la ilusión y la añoranza. Precioso. Los dejo en compañía de las letras que son las que mejor hablan
porque hablan por sí mismos. Los cuentos del zorro. De los incontables viajes de Pachi, hay uno que recuerda con cariño. Una tarde de otoño, en los linderos de un pueblo, una mañana soleada, donde él, oculto entre setos, mira a una joven que se acerca y ve en sus ojos lágrimas, y se acerca mientras escucha los sollozos. Ella musita cosas que él va hilvanando, y así comprende que son lágrimas de un alma enamorada. Piensa un poco y envía a una mariposa por el hada Upi, que llega y en una bellota vacía recolecta las lágrimas que caen y con ellas mezcla una raíz y polen de 3 flores. Le pregunto, ¿por qué esas flores? Sonríe y me dice: amarillo para la esperanza, rojo por la pasión y blanca por la compasión. ¿Y la raíz? Para que no olvide el amor más importante y su mente se calme, vuela serena y deja caer una gota en cada oído, y en un suspiro acerca la bellota, aspirando ese aroma, y con ello un profundo suspiro, y su mirada busca las nubes. El viento seca sus ojos y la estrella le calienta, mientras calma el último sollozo y se pierde en su mente mientras el cielo cambia. ¿Qué sucedió? Es mi duda, y ella, riendo, me dice: el enamoramiento. Los humanos crean historias de virtud sin defectos y son felices hasta que la verdad comienza, y entonces viene la decepción y con ello la tristeza. ¿Pero por qué hacen esto? En su pensamiento desean vivir un milagro. Quieren ser magia, algo divino, según entiendo. Lo triste es que pierden eso por no apreciar la verdad. Son ciegos y no ven su propia luz, y esa ceguera los hace enamorarse. Y a veces nunca salen de ahí y jamás conocen el amor. Lupi salió volando, dejándome
con 1000 preguntas, pero feliz de ver al hada de la verdad iniciar el camino en una joven que años más tarde volví a ver. Pero esa es otra historia. Sergio Sánchez. El zorro de Neza. 10 de octubre de 2023. Derechos reservados de autor. México. Diosma Patricia Davis. En voz y edición. Desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina. Cada vez que me acuerdo de ti, dejo que mi corazón exprese sus sentimientos. Cada vez que me acuerdo de ti, dejo que mi corazón exprese sus sentimientos. Él suspira profundamente y recuerda nuestro amor tan bonito. Dejo volar mis anhelos y mi alma se refugia en el viento para sentir y atrapar tus caricias que mucho tiempo esperé. Cada vez que me acuerdo de ti, mi alma sucumbió y añora esos momentos que hemos pasado juntos. Me embriaga esa inmensa tristeza y mi mente divaga en el espejismo de un sentimiento y en silencio te busco. Vuelve, amor mío, y devuelve la luz a mi alma, porque sin tu amor ya no puedo vivir. Si algún día tú te acuerdas de mí, no dudes en explorar tus sentimientos. No temas recordar el pasado, así sabrás, sentirás que yo aún te sigo amando y esperando. Entre tus emociones encontradas, sentirás la tibieza de mi corazón que te entregaba y sentirás que todo por ti yo lo daba. Cada vez que me acuerdo de ti, se me acumulan las lágrimas y mi corazón convulsiona y no logro entender por qué te has marchado. Pasa el tiempo y en la turbulencia de mis sentimientos aún te sigo amando y esperando que un día regreses a mí. Siempre, siempre
esperando por ti. Dulce amor de mi vida. Cada vez que me acuerdo de ti, dejo que mi corazón exprese sus sentimientos. Autora J. Marta Piedrabuena. Seudónimo Luz de Luna. Derechos reservados de autora. 8 de octubre de 2023. Argentina. Diosma Patricia Davis. En voz y edición. Desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Esos lirios. Qué difícil es recordarte, sin sentir esas ganas de apretar tu abrazo. Qué duro es no poder besarte y decirte cuánto te quiero y cuánto me hace falta aún hoy. Cómo desearía poder tener otra vez una charla, contarte de mis secretos, esos que no le cuento a nadie. Escuchar tu risa tan pícara y tan llena de luz. Y darle crédito a tus consejos, siempre oportunos y certeros, casi como los de una divina. Siempre serás mi brujita buena, porque te anticipabas a todo y dabas en la tecla. Brillante en tu inteligencia y en tus razonamientos, aquellos que nunca pude alcanzar. Por vos siento el gusto de las letras, dejaste en mí esa imperceptible chispita de arte que nunca pudiste desarrollar en plenitud como lo hubieses querido. La vida fue muy dura y te golpeó muchas veces, pero sé que me acompañas. Y por vos, en muchas ocasiones, me pongo de pie. Me enseñaste a respetar no solo a las personas, sino a todo ser viviente. Amabas los árboles, las flores, la tierra, la naturaleza. Hoy ya no vivo en nuestra casa, sino vestiría en cada rincón tu recuerdo de flores, de aquellas que más te gustaban, esas flores que siempre recitabas en una cita bíblica que me quedó grabada en la memoria. Mirad, los lirios del campo. Ni Salomón, con toda su grandeza, pudo vestirse como uno de ellos. Hoy busqué las imágenes de los lirios que más te agradaban para homenajearte, madre mía, y sé que a tus ojos son los más bellos. Para vos siempre estás conmigo. En tu recuerdo, mi amada Irma Valdicera de Davis. 24 de septiembre de 1921. 15 de abril de 2011, el día en que partiste. Con todo mi amor y con todo lo que te extraño. Diosma Patricia Davis. Desde Buenos Aires, Argentina, 15 de abril de 2022.
Y así llegamos al final de este programa. Deseo desde mi corazón que les haya agradado. Siempre pongo lo mejor de mí para hacer un trabajo completo y agradable. Y espero que haya logrado mi objetivo. Agradezco muchísimo a todos los que estuvieron escuchando el programa y acompañando en el chat. Hasta la próxima semana, donde vamos a seguir conociendo un poco más de la poesía. Y como siempre les digo, déjense acariciar por el beso de terciopelo que tiene la voz de la poesía. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina.